Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 11 de marzo. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. El título del devocional de hoy es Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las famosas palabras de Jesucristo cuando le responde a los fariseos y herodianos que intentaron atraparlo con sus palabras, que buscaron la manera de engañarlo a proclamar palabras ofensivas o palabras blasfemas. Obviamente las intenciones de estos líderes religiosos era matarlo. Y Jesús, siendo omnisciente, no puede ser atrapado por ellos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la cuestión del tributo o de los impuestos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Vemos en el versículo 15 que los fariseos, que además de ser legalistas eran nacionalistas, o sea que buscaban la manera de independizarse del imperio romano, vienen y se unen ¿con quién? Con los herodianos, los que son fieles a los romanos. Herodianos obviamente vienen de la palabra Herodes, el rey judío que era títere de los romanos. Entonces vemos cómo los fariseos, y aquí miren el versículo 16, enviaron sus discípulos. Los fariseos no fueron personalmente. ¿Por qué? Porque quizá ya les había ido bastante mal en sus varios intentos de atrapar a Jesús en sus palabras. Así que envían a sus discípulos. Y luego también con los herodianos. Entonces los fariseos y herodianos, la verdad, nunca eran amigos, o sea, nunca se unían. Pero cuando tenían un enemigo en común, que era Jesús, sí se unían. Y los herodianos y los fariseos van, los discípulos de los fariseos van y le hacen la pregunta a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y miren las mismas palabras en el versículo 16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Todo esto es cierto. Y si ellos saben esto, es irónico que intenten persuadir a Jesús a decir algo que lo atrape. Si ellos saben que Jesús siempre dice la verdad y ellos piensan que si Jesús no se va a fijar en la apariencia de los hombres y siempre va a decir la verdad, con eso lo vamos a poder atrapar. Irónicamente, no lo pueden hacer. Y dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? Nosotros como judíos debemos de pagar impuestos al emperador romano, ¿sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, siendo omnisciente, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahora, ¿dónde está ocurriendo todo esto? Están en medio del templo. Están en el templo y Jesús le dice, para tratar de atraparlos a ellos, para que vean su hipocresía de ellos. Ellos dicen, algunos dicen: no es lícito dar tributos al César. Otros dicen que sí. Jesús, ahorita que está en el templo, les dice a ellos: tráiganme ustedes una moneda, un denario. Acuérdense que anteriormente Jesús había limpiado el templo, había volcado mesas y había tirado monedas por todo el templo. Jesús le dice a ellos: tráiganme una de esas monedas. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Obviamente la moneda romana tenía el busto o la cabeza de César. Y decía Tiberio César, el hijo divino de Augusto. Y por el otro lado decía Pontífice Máximo, o sea, el sumo sacerdote. Obviamente palabras que eran muy ofensivas para los judíos, porque el emperador se hacía divino
y se hacía como que la máxima autoridad religiosa, y eso lo están viendo dentro del templo, que obviamente es para los judíos algo terrible, es como blasfemia para los judíos. Pero aún así ellos andan con esas monedas y usan las monedas, y Jesús entonces les está diciendo, ok, ustedes están tratando de atraparme aquí y acusarme de hacer algo ilícito, pero ustedes, o sea, no tienen temor a Dios porque andan usando monedas que dicen que César es hijo de Dios y que él es el sumo sacerdote. Así que me parece a mí que ustedes no tienen ningún problema, los fariseos que son tan nacionalistas, en usar esas monedas. Así que no sé por qué me quieren atrapar a mí cuando ustedes son los que están mal. Pero Jesús aquí da una respuesta perfecta. Le muestra la moneda, tiene la cara de César. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es esta imagen? Es de César. Entonces todo lo que fue creado por César le pertenece a César. Y entonces se debe pagarle un tributo a César. Pero acuérdense que si César creó esta moneda y se ve la imagen de César en esta moneda, que mi Padre Dios creó todo el mundo y a ustedes los creó a su imagen. Así que sí, es necesario dar a César lo que es de él, pero hay una autoridad máxima que es Dios. Y estas dos cosas no siempre son mutuamente exclusivas, porque ellos piensan que o es reverencia a César o es reverencia a Dios. O es obedecer al Imperio Romano o es obedecer a Dios, pero que uno no puede hacer ambas cosas. Dad pues a César lo que es de César. Sí, el cristiano debe de obedecer al emperador o a la ley, siempre mientras que lo que manda el emperador o el gobierno no supersede o no va en contra de lo que manda Dios, y da a Dios lo que es de Dios. Dios es la máxima autoridad. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Entonces el punto aquí, el punto principal, es que los fariseos y los herodianos intentan atrapar a Jesús, pero no lo pueden hacer. Jesús es omnisciente, le pones una trampa, él sabe cuál es la trampa y dónde está y cómo funciona. Jesús no va a caer en esta trampa. Ese es el punto principal, que él es omnisciente, pero el punto secundario que vemos aquí es una enseñanza que da Jesús. Que los judíos en los tiempos de Jesús estaban divididos en diferentes grupos. Los nacionalistas que decían, apartémonos de los romanos. Los celotes que hasta incitaban violencia para tratar de derrocar a los romanos. Y tenemos a los herodianos que fueron más fieles a los romanos. Entonces vemos aquí que habían diferentes grupos y Jesús les está diciendo, mire, los que me van a seguir a mí, los que son cristianos, deben de obedecer a las autoridades. Y es una enseñanza que vemos en toda la Biblia. Romanos 13, por ejemplo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios dice aquí, yo soy soberano, aún sobre los líderes y las autoridades de pueblos y naciones. Así que yo los he puesto ahí por una razón. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí se ve la soberanía de Dios, que los gobiernos de este mundo sirven a Dios. ¿Y sirven para qué? Para promover la paz y la justicia. Ahora, entiendo que hay muchos gobiernos en este mundo que por el pecado humano, el egocentrismo y la rebelión en contra de Dios, que son gobiernos corruptos y verdaderamente malos. Pero en general Dios ha puesto a los gobernantes para tratar de promover paz y justicia. Así que hazlo bien y obedezcan a las autoridades, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a los cristianos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, por saber que estás haciendo bien ante Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios
que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Para los tiempos de Jesús, los romanos la verdad traían muchísimas bendiciones para los judíos. Claro, oprimían al pueblo de Dios, pero los judíos utilizaban sus carreteras, la tecnología de los romanos, cuántos servicios ofrecían. Nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos también, la verdad, creo que tenemos que pagar los impuestos, porque con los impuestos se ofrecen muchos servicios que todos nosotros usamos. Ahora, claro, hay servicios que muchos no pueden acceder, por ejemplo, qué sé yo, un seguro médico, cosas así. Pero los impuestos sirven para servir a la nación y a la gente, no para enriquecer a los corruptos. Y por eso es lícito y es bueno pagar los impuestos y dar a César lo que es de César. Pero hay ocasiones cuando el gobierno, los gobernantes, los líderes nos mandan a hacer cosas que van en contra de lo que Dios nos manda. Y en esas ocasiones debemos de obedecer a Dios y no al hombre. Hechos 4 y Hechos 5 nos enseña eso. Hechos 4, 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Los discípulos andaban predicando el evangelio. Y aquí quieren parar la predicación, quieren detener la expansión del cristianismo. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sean los líderes judíos que no quieren que se divulgue el evangelio, o sean los romanos que estén en contra de la expansión del reino y que mandan reverencia y adoración del emperador, el pueblo de Dios, los cristianos debían de someterse a Dios primero. Cuando los trajeron, nos presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, sabiendo que no siempre esas dos cosas se van a contradecir, obediencia a las autoridades y obediencia a Dios, no siempre se van a contradecir. Pero en casos que sí, nuestra alianza siempre es a Dios. Debemos de obedecer a Dios y no al hombre. Entonces, esa es la segunda enseñanza que vemos en el pasaje de hoy. Pero el punto principal es este, que Jesús, siendo omnisciente, no va a caer en la trampa de estas personas hipócritas que buscan la manera de engañarlo a que diga algo ofensivo. Jesús les da otro golpe y vamos a ver que los líderes religiosos casi quedan noqueados. Ahora, vemos ya en los próximos capítulos que buscan otra manera de acusarle, y la única cosa que pueden utilizar para tratar de atraparlo y matarlo es acusarle de blasfemia. Pero Jesús estaba diciendo la verdad, como dicen aquí. Él no se preocupa por lo que piensa la gente, él siempre dice la verdad. Y por decir la verdad de que él era Dios, que era hijo de Dios, fue crucificado por blasfemia. Bueno, con eso concluimos la reflexión del día de hoy. Vamos a darle las gracias a Dios por la palabra. Oremos. Oh Dios, gracias por la enseñanza de Jesús. Ayúdame a poner en práctica esto y enséñame cómo puedo honrar a Dios a través de mi obediencia, mi sujeción a las autoridades, y que yo me entregue a ti en primer lugar, oh Dios, que te obedezca a ti sobre todas las cosas. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy.